Buenos días, nosotros somos Maribeth Pinto, Bárbara Plata y mi persona Carla Amaya, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Psicología, y el día de hoy les vamos a explicar el tratamiento de la agorafobia. La agorafobia está constituida por un conjunto de temores a los lugares públicos, especialmente cuando el paciente está solo, así como salir, ir a la calle, utilizar transporte público y especialmente aquellos lugares que son bastante concurridos, como lo puede ser un supermercado, un centro comercial. Todos estos temores interfieren con el ejercicio de la vida diaria del paciente. A este miedo nuclear se le pueden sumar temores externos como lo pueden ser subir a un ascensor, cruzar un puente, o miedos internos, que es la preocupación excesiva de tener las sensaciones somáticas o tener un ataque de pánico o tener miedo incluso de las interacciones sociales. Sin embargo, el síntoma característico de la agorafobia es el temor a los lugares públicos, que este temor no se encuentra en las fobias específicas. El primer ataque de pánico puede surgir de forma inesperada en cualquier situación agorafóbica, cuando el sujeto se halla en un contexto de activación y estrés inespecífico. Una vez ocurrida esta crisis, se tiende a evitar esta situación y posteriormente se generaliza esta evitación a otras situaciones. Precisamente la evitación de los lugares públicos para reducir el miedo o el pánico se convierte en la causa nuclear de la incapacidad de los pacientes que, en los casos más graves, terminan por quedar recluidos en los límites del lugar. Son frecuentes como síntomas psicopatológicos asociados a la depresión, la ansiedad generalizada y los temores hipocondríacos, así como las rumiaciones obsesivas. Como criterio diagnóstico de la agorafobia según el DSM-4, se tiene como punto A la presencia de agorafobia, es decir, la ansiedad al hallarse en lugares o situaciones de los que resulta difícil o embarazoso escapar o en los que pueda no haber ayuda disponible en el caso de síntomas repentinos de pánico que el sujeto teme. Esta presencia de agorafobia puede ser incapacitante o muy perturbadora. Es el caso, por ejemplo, del miedo a salir a la calle por temor a sufrir un vértigo súbito o un repentino ataque de diarrea. Los temores agorafóbicos implican habitualmente conjuntos característicos de situaciones como salir solo de casa, estar en un lugar concurrido, entre otros. Como punto B, se tiene que se evitan situaciones agorafóbicas, como viajar, por ejemplo, o en todo caso se soportan con un gran malestar o con ansiedad anticipatoria de experimentar síntomas de pánico, o se afrontan solamente en presencia de otros. Como punto C, tenemos que el sujeto no ha cumplido nunca los criterios diagnósticos de un trastorno por pánico. Como punto C, que si existe alguna enfermedad médica general asociada, el temor descrito en el criterio A es claramente desproporcionado a lo que suele ser habitual en esas circunstancias. Como punto E, se tiene que la ansiedad o evitación fóbica no es consecuencia de otro trastorno de conducta, como la fobia específica, en donde la evitación se limita a una situación concreta, como los ascensores, por ejemplo. O el trastorno por ansiedad de separación, en donde la evitación puede ser como evitar una escuela, ir a la escuela, el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, el temor a la contaminación. No sería tampoco por un trastorno de estrés postraumático, en donde se evitan estímulos asociados a un estímulo estresante intenso, o por la fobia social, que sería la evitación limitada a situaciones sociales a causa del temor, al apuro intenso a esas circunstancias. Y como punto F se encuentra que la agorafobia no es consecuencia directa de los efectos de una sustancia psicoactiva ni de una enfermedad médica. El curso de la agorafobia es bastante fluctuante, puede tener agravamientos o remisiones parciales, pero es poco probable que exista una remisión espontánea. Las características de un caso van a depender también de los factores psicológicos, físicos e incluso ambientales del caso específico del paciente. Como parte de la evaluación tenemos los autoinformes, que aunque no nos permite determinar la situación y la respuesta del paciente, sí nos permite poder evaluar la intensidad de la respuesta y observar los cambios observados en un paciente luego de un tratamiento. A continuación se les hará un breve resumen de los instrumentos para evaluar la agorafobia que se encuentran actualmente. Los principales instrumentos de evaluación de la agorafobia son los cuestionarios de miedos, el inventario de movilidad, los cuestionarios de sensaciones psicofisiológicas y el cuestionario de las cogniciones agorafóbicas,
el inventario de ansiedad y fobia social y el inventario de agorafobia. El cuestionario de miedos consta de una subescala de agorafobia, que tiene solo 5 ítems y que se limita a evaluar las conductas motoras. Una limitación adicional de esta subescala es que el contenido de los ítems no permite especificar si la evitación de las situaciones se da cuando el paciente está solo o acompañado. Hay que recordarse que la compañía es un factor crítico en la movilidad de los agorafóbicos. El inventario de movilidad, que se compone de 29 ítems, tiene por objetivo evaluar la gravedad de la evitación conductual y el grado de malestar en los agorafóbicos. Este consta de 3 medidas: evitación a solas, evitación en compañía y frecuencia de ataques de pánico. A diferencia del anterior, este inventario cubre un abanico más amplio de situaciones y distingue la medida de evitación cuando el sujeto está solo o acompañado. El cuestionario de sensaciones psicofisiológicas y el cuestionario de cogniciones agorafóbicas sirven para evaluar las alteraciones cognitivas como 1. Anticipación de consecuencias negativas, como si salgo a la calle me voy a desmayar. 2. Evaluación negativa de los propios recursos, como por ejemplo, no voy a ser capaz de aguantar una hora en la peluquería y voy a montar un espectáculo delante de los demás. 3. Permite evaluar la autoobservación constante y valoración inadecuada de los síntomas somáticos, por ejemplo, con esta presión en el pecho me va a dar un ataque al corazón. Estos mareos y este temblor son señal de que me estoy volviendo loca. Y 4. Rumiaciones de escape o evitación, como por ejemplo, necesito salir corriendo de esta tienda, si no me va a pasar algo. También evalúan las alteraciones psicofisiológicas y son, desde esta perspectiva, complementarios del inventario anteriormente explicado. Los pacientes tienen que señalar qué grado de temor experimentan ante los signos de activación autónoma, como la taquicardia o la sudoración, por ejemplo, y con qué frecuencia tienen pensamientos negativos cuando están ansiosos, del tipo de me voy a morir, voy a volverme loco, etc. El inventario de ansiedad y fobia social cuenta con una subescala de agorafobia de 13 ítems, que tiene por objetivo determinar si el malestar social experimentado por el paciente deriva del temor a la evaluación negativa, por ejemplo una fobia social, o del miedo a un ataque de pánico, como puede ser la agorafobia. Este instrumento es bastante importante desde la perspectiva del diagnóstico diferencial, es decir, nos permite diferenciar este diagnóstico de otros. El inventario de agorafobia consta de 69 ítems y mide en su primera parte diferentes tipos de respuestas del paciente en las modalidades de estar solo o acompañado ante las situaciones estimulares más habituales. En la segunda parte se mide la variabilidad de las respuestas en función de los factores que contribuyen a aumentar y reducir la ansiedad y se posibilita, en un último término, una evaluación individualizada de cada paciente. Esta posibilidad de llevar a cabo un análisis funcional de la conducta y de prestar, por tanto, atención a la especificidad situacional y de respuesta no aparece en ninguno de los cuestionarios anteriores. Este inventario de agorafobia se ha mostrado sensible para detectar el cambio terapéutico con la terapia de exposición. En resumen, las entrevistas estructuradas y las medidas subjetivas permiten explorar un abanico muy amplio de conductas que mayormente son inaccesibles, muchas de ellas a la observación directa en un tiempo relativamente breve. La exposición regular en vivo a los estímulos temidos es uno de los tratamientos más eficaces para hacer frente a las conductas de evitación en los trastornos fóbicos. La evaluación cuidadosa de los objetivos y de las tareas es un proceso fundamental en la aplicación terapéutica de esta técnica. Los objetivos son algo que el paciente teme o evita y que le crean dificultades en su vida cotidiana. Las tareas son los pasos concretos para conseguir cada uno de estos objetivos. En la autoexposición, el terapeuta le enseña al paciente que lo que mantiene la agorafobia es la evitación y que la misma puede superarse con la exposición regular a aquellas situaciones o estímulos que son los temidos por el paciente. En la autoexposición, el terapeuta explica al paciente la forma de llevar a cabo la exposición, le marca conductas objetivo y le ayuda a poner tareas gradualmente establecidas y a evaluar su propio progreso. La planificación de las sesiones tiene una periodicidad semanal inicialmente, espaciándose a medida que avanza la terapia.
En cuanto a la descripción de la técnica, los métodos actuales de tratamiento tienden a reducir el número de sesiones terapéuticas y a enseñar al paciente modos de autoexposición en vivo, que disminuyen el tiempo de terapia, reducen la dependencia del terapeuta y facilitan el mantenimiento de los logros terapéuticos. La autoexposición es más eficaz cuando se cuenta con un manual de autoayuda o con la colaboración de algún familiar como coterapeuta en las primeras sesiones y con el registro en un diario estructurado, que es supervisado por el terapeuta, de las tareas de exposición. En todo caso, la presencia del coterapeuta no es estrictamente necesaria, pero parece reducir el porcentaje de abandono de los tratamientos. Se alienta a los pacientes a permanecer diariamente en la situación fóbica hasta que el ataque o el malestar desaparezcan o, cuando menos, se reduzcan considerablemente, lo que suele ocurrir habitualmente en un periodo de 30 a 45 minutos. De este modo, los pacientes aprenden a no huir para encontrarse mejor, ya que el malestar puede desvanecerse si se permanece durante el periodo suficiente en el lugar en donde se ha desencadenado. La terapia de exposición actúa específicamente sobre las conductas de evitación y de rebote. También actúa sobre la activación autónoma, el pánico y las limitaciones laborales y sociales. La mejoría obtenida es perceptible a partir de las primeras sesiones de tratamiento, pero la realización del programa completo puede requerir varios meses, sobre todo para resolver aquellas limitaciones laborales y sociales. Esto es así porque la capacidad de generalización de la exposición a las conductas no tratadas es escasa. La exposición actúa principalmente sobre la evitación, pero también sobre el pánico. Además de tener miedo a los lugares públicos, la mayoría de los casos también son etiquetados como trastorno por pánico. El tratamiento de exposición puede reducir el pánico tanto inesperado como situacional. La exposición también tiene un efecto terapéutico sobre las distorsiones cognitivas. En realidad, la reducción del miedo durante la exposición actúa en un frente muy amplio y se extiende a una mejoría en muchas dimensiones, tales como la evitación, pánico, pensamientos catastrofistas y cambios fisiológicos, como la taquicardia o la sudoración. Cabe destacar que algunas dimensiones pueden mejorar más rápidamente que otras. Por ejemplo, la evitación y la taquicardia pueden disminuir antes que las distorsiones cognitivas. Con respecto a la eficacia de la autoexposición, se ha evidenciado que las tasas de éxito obtenidas con técnicas de exposición en el tratamiento de la agorafobia oscilan entre el 65 y el 75% de los casos tratados, pero estas cifras pueden en algunos casos reducirse al 50% si se tienen en cuenta los abandonos del tratamiento y los seguimientos a largo plazo. Por otro lado, los fracasos terapéuticos se relacionan fundamentalmente con el incumplimiento de las prescripciones terapéuticas. En otros casos, la falta de éxito está asociada con la dificultad del paciente en habituarse a los estímulos temidos, lo que se relaciona a su vez con el consumo de alcohol o de ansiolíticos o con problemas específicos de adaptación a dichos estímulos. Por último, el fracaso terapéutico de la exposición puede relacionarse con un alto nivel de depresión. Ahora voy a hablar acerca de la autoexposición con ayuda de psicofármacos. Las limitaciones presentadas por el tratamiento de exposición, así como las alteraciones psicológicas presentes en la agorafobia, tales como el estado de ánimo disfórico y el pánico en específico, han llevado a estudiar la posible potenciación de esta técnica con los psicofármacos. Los antidepresivos tricíclicos, especialmente la imipramina y las benzodiazepinas, sobre todo el alprazolam, son los fármacos que más se han investigado en el tratamiento de la agorafobia. El interés de un tratamiento combinado deriva de la posible acción sinérgica de una terapia orientada específicamente a los objetivos conductuales, la terapia de exposición y de otra, que serían los psicofármacos, orientada a las alteraciones del estado de ánimo, como son la disforia, pánico o ambos.
Autoexposición y antidepresivos. Los efectos secundarios de los antidepresivos comienzan de forma inmediata, pero los efectos terapéuticos se manifiestan solo de 2 a 3 semanas de administración regular y adquieren máxima potencialidad terapéutica hacia las 12 semanas. La prescripción de antidepresivos, en específico la imipramina, es compatible con la práctica de exposición y tiende a potenciar el tratamiento. Si bien hay algunos estudios en que la imipramina solo potencia la autoexposición en el caso de pacientes que son deprimidos. Los efectos secundarios de los antidepresivos llevan a un mayor abandono del tratamiento, en torno al 30 y 35% en relación con la terapia de exposición, en la que suelen abandonarlo de un 10 a 15% de los pacientes. Hay asimismo una mayor tasa de recaídas tras la suspensión del fármaco. En el tratamiento con imipramina, esta tasa de recaídas es del 33% y en el tratamiento combinado, que sería exposición más imipramina, sería en torno al 25 y 30%, que en el tratamiento solo con exposición. Aunque los resultados distan de estar claros, los fármacos antidepresivos actúan globalmente sobre el pánico, la depresión y la ansiedad. Las técnicas de exposición, sin embargo, actúan antes y más específicamente. Ahora hablaremos de la autoexposición y los ansiolíticos. La inmadurez del efecto terapéutico y la ausencia relativa de efectos secundarios de los ansiolíticos han llevado al desarrollo del alprazolam, como una benzodiazepina que tiene unas propiedades específicas antipánico en el tratamiento de la agorafobia. En un estudio en varios centros sobre el trastorno por pánico con 526 pacientes, la mayoría de ellos agorafóbicos, el alprazolam se ha mostrado superior al placebo en varios indicadores: ataques de pánico, conductas de evitación, miedos fóbicos y ansiedad. Pero esta superioridad se nivela e incluso desciende en relación con el placebo al interrumpir la medicación. La acción del alprazolam se diferencia de la de los antidepresivos en dos aspectos. A. Produce una mejoría a corto plazo en ansiedad y pánico en la primera fase y en depresión y evitación en la segunda. B. Tiende a surgir una recaída casi inmediata al suspender la medicación. Los ansiolíticos y la exposición interactúan de forma negativa. Los agorafóbicos se exponen más fácilmente a las situaciones temidas bajo influencia de tranquilizantes, pero lo que se aprende bajo los efectos de un ansiolítico no persiste cuando dichos efectos se han disipado. Ahora hablaremos de la autoexposición y el efecto placebo. Se tiene evidencia de que hay una relación positiva entre la autoexposición y el efecto placebo. Esto puede deberse o relacionarse a la eficacia que tiene el tratamiento de exposición y, por otro lado, a la atribución de eficacia que le da el paciente o que percibe el paciente ante un tratamiento que se ve como doble y completo, ya que por un lado se le proporcionan psicofármacos y por otro terapias psicológicas. Al percibir este tratamiento como más integral ayuda a tener mejores resultados. Hay personas que se preguntan qué es mejor, si los psicofármacos o la exposición. La atracción hacia los psicofármacos de vía oral deriva de la facilidad con la que pueden ser prescritos por el médico y tomados por el paciente, con muy poca dedicación por parte del terapeuta. Algunos efectos de los psicofármacos sobre la agorafobia y el trastorno por pánico son efectos de amplio espectro, no específicamente antifóbicos. Mejoran los síntomas fóbicos, pero también la depresión, el pánico, la ansiedad y la irritabilidad. Con los antidepresivos, la mayoría de los síntomas mejoran al mismo tiempo. Con el alprazolam, la ansiedad y el pánico mejoran antes que la evitación y la depresión. Sin embargo, las recaídas tras la interrupción de los psicofármacos y los efectos secundarios a largo plazo, que no por desconocidos deben menospreciarse, no hacen aconsejable la medicación como primera línea de tratamiento de la agorafobia. La exposición, por el contrario, es una alternativa terapéutica eficaz y más duradera.
que ahorra costes de tiempo y esfuerzos del terapeuta por la presentación actual de los programas de autoexposición y que no tiene apenas efectos secundarios. Ahora bien, desde la perspectiva de los tratamientos combinados, tanto los ansiolíticos como el alcohol pueden interactuar negativamente con la exposición si se rebasa el equivalente a 10 miligramos de diazepam por día o 2 copas de vinos por día. Incluso si se consumen cantidades inferiores a estos límites 4 horas antes de la terapia de exposición, también puede tener resultados negativos. Sin embargo, los antidepresivos sí combinan bastante bien con la terapia de exposición, pueden tener resultados bastante útiles para pacientes con depresión. Entre otros tratamientos, también se tienen las técnicas cognitivas y de afrontamiento que potencian la terapia de exposición. Se sabe que en la agorafobia hay presencia de alteraciones cognitivas, entre ellas la ansiedad anticipatoria, la evaluación negativa de los propios recursos o la evaluación inapropiada de los síntomas somáticos. Esto ha hecho aconsejable que se combinen tanto las terapias cognitivas como la exposición. Entre estas terapias está la reestructuración cognitiva, la terapia racional emotiva, la solución de problemas y el entrenamiento en autoinstrucción. No se tiene evidencia de cuál es más eficaz que otras cuando se combina con la exposición y tampoco se tiene evidencia empírica de su eficacia las evidencias empíricas que hay son muy contradictorias. Es importante mencionar también algunas alternativas que son adecuadas a las técnicas cognitivas estructuradas, como por ejemplo la combinación de técnicas de exposición con técnicas más sencillas, como por ejemplo la explicación clara y simple de la naturaleza del ataque de pánico del paciente, combinado con técnicas más sencillas, como por ejemplo la relajación, la respiración y la autoinstrucción. Hay programas de tratamiento que recomiendan el reentrenamiento en respiración y relajación para hacer frente al problema de hiperventilación involuntaria. Sin embargo, los resultados obtenidos en estos estudios no son concluyentes. Aquí presentamos el reentrenamiento de la respiración como control de la hiperventilación. Cuando uno percibe los primeros signos de hiperventilación involuntaria, debe dar los siguientes pasos. 1. Interrumpir lo que se está haciendo y sentarse, o al menos concentrarse en las instrucciones que figuran a continuación. 2. Retener la respiración sin hacer inhalaciones profundas y contar hasta 10. 3. Al llegar a 10, respirar y decirse a sí mismo de una forma suave la palabra tranquilo. 4. Inspirar y expirar en ciclos de 6 segundos, 3 para la inspiración y 3 para la expiración, diciéndose a sí mismo la palabra tranquilo cada vez que se expira. Habrá, por tanto, 10 ciclos de respiración por minuto. 5. Al final de cada minuto, después de 10 ciclos de respiración, retener la respiración de nuevo durante 10 segundos. A continuación, reanudar los ciclos de respiración de 10 segundos. 6. Continuar respirando de este modo hasta que hayan desaparecido todos los síntomas de la hiperventilación involuntaria. Por otro lado, las técnicas de biofeedback, al menos las referidas a la tasa cardíaca y a la conductancia de la piel, no potencian el valor específico de la exposición. No obstante, la investigación en técnicas de biofeedback aplicadas a la agorafobia resultan un camino sugerente. En primer lugar, porque la mejoría de los sentimientos subjetivos tienden a ir por detrás de la mejoría de la evitación y el ritmo cardíaco. En segundo lugar, porque la recaída es más probable si el paciente ya no evita las situaciones fóbicas, pero manifiesta todavía un alto nivel de activación autónoma. En este caso, puede ser de interés la aplicación de las técnicas de biofeedback. En resumen, la eficacia de la combinación de estrategias de afrontamiento como la respiración, la relajación y las técnicas de autoinstrucción
positiva en combinación con las terapias de exposición no está muy contrastada. Por lo tanto, los agorafóbicos que presentan síntomas de hiperventilación involuntaria muy intensa pueden beneficiarse de las técnicas de respiración y relajación. Y por otro lado, los pacientes agorafóbicos con una sintomatología de ansiedad anticipatoria muy intensa pueden beneficiarse del entrenamiento en autoinstrucción. Para concluir, podemos decir que de una perspectiva psiquiátrica se tiene la conceptualización del ataque de pánico como el reflejo de un desequilibrio químico. Por lo tanto, la terapia psicofarmacológica se pone en primer lugar para tratar este tipo de trastornos de agorafobia y ataque de pánico, dejando en segundo plano la terapia psicológica de exposición. Sin embargo, hay otros estudios que demuestran lo contrario y dicen que la terapia psicofarmacológica de exposición es bastante efectiva, que modifica alteraciones fisiológicas a nivel sináptico y por lo tanto se puede dejar como segundo plano a la terapia psicofarmacológica. Lo que es evidente es que la combinación de ambas técnicas y de ambas terapias es fundamental y son bastante efectivas para tratar este tipo de trastorno.